Maravilloso Dios, te presentamos este tiempo, igual como lo ha hecho cada predicador. Toma el control, Señor, de estas palabras, para que sea tu voz oída en medio de tu casa. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana, alegre, feliz, emocionado de lo que vamos a compartir hoy. Sé que hay muchas personas que nos acompañaron ayer por la mañana. Me gustaría saber si puede usted levantar su mano para reconocerle si usted estuvo en el mensaje que compartí ayer. Gloria a Dios. Hay varios, pero todavía hay algunos que no estuvieron. Mi consejo para que usted se sienta más cómodo con lo que va a escuchar es que al terminar esta sesión usted pueda pedir o buscar la enseñanza que estuve compartiendo ayer, y que de esa manera usted pueda ir de manera más fluida en la comprensión de lo que lo que voy a hablar hoy. No le voy a dejar botado, no le voy a dejar en el camino, pero como le reitero, si hay algo que no entiende o que no logra captar la dinámica, mi consejo, se lo reitero: busque la enseñanza para que la bendición sea completa. ¿Decimos amén? Muy bien, así que sobre esto también importante decirle que, igual como lo hice ayer, le voy a dar una enseñanza que va a tener tres partes, esencialmente las mismas que le compartí ayer, solo que voy a cambiar un poco el tiempo que invertiré en cada una. En estos primeros minutos iremos a la palabra, luego iremos un poco a hacer un recorrido histórico, que me contaron que a algunos les gustaron las imágenes que les di. Les traje nuevas imágenes. ¿Qué le parece eso? Parece que no les gustan. ¿Sí les gustan o no? Ok, denle un aplauso al Señor. Alguien tuvo que trabajar en eso. No fui yo, pero alguien lo hizo. Así que eso será la segunda parte. Y la última parte, que es donde más me voy a abocar en tiempo, le voy a estar hablando ampliamente de los 7 pilares por los cuales hoy podemos asegurar en primera instancia que ya no somos pentecostales y que estamos viviendo un tiempo de reforma. Una reforma que será histórica y que en el tiempo quedará guardada para las próximas generaciones. ¿Decimos amén a eso también? Así que bueno, no perdamos más tiempo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22. Ayer hicimos alusión a un texto muy similar a este, pero este es un poco más violento que el anterior. Y como a mí me gusta llevarle a usted poco a poco, metiéndole poco a poco en la dinámica, traje este texto hoy para que a usted le sonara más suave, aunque es más fuerte que el anterior. Vamos a leer lo que dice el capítulo 22 de Mateo. Dice, versículo 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ayer yo hablaba con otra parábola muy semejante acerca de lo desagradable que es entender a Dios como este rey, tratando de que su pueblo se dirija hacia el lugar que Él ha preparado, dirigir a su pueblo hacia el conocimiento y revelación que Él ha dispuesto para ellos, y que ellos digan: no, estoy ocupado. Esa respuesta la puede agregar a cualquier otra variable. No, estoy en mis negocios. No, estoy atendiendo a mis hijos. No, estoy muy ocupado haciendo la iglesia que yo creo que tiene que ser edificada. Estoy muy entretenido construyendo edificios. Estoy muy ocupado trayendo sistemas o formas o pensamientos que yo creo que son las que se necesitan. Cualquiera de esas respuestas para Dios representan igual de desagradables, porque Él nos quiere llevar hacia un lugar y muchas veces nos resistimos. Mis hermanos, si hay algo que yo quisiera que usted se llevara de mi mensaje, que no terminaré hoy, lo continuaré también mañana posiblemente y el día sábado. Si algo yo quisiera que usted se llevara, es hacerle la claridad, la nota al pie de la página, que deje de usted resistir el río de Dios y se deje llevar por las corrientes de las aguas del Espíritu. Dejemos ya de edificar lo que nosotros creemos que tiene que ser edificado y seamos constructores del reino de Dios en la tierra. Saben, en algún momento de mi vida, yo, como creo que todo mundo lo atraviesa, quise desarrollar mi mensaje, quise plantear cuál era el discurso que Pablo Chávez como predicador iba a proponer.
Eso fue en mi adolescencia, tratando de encontrar mi identidad como predicador. Y busqué en muchos temas hasta que un día me vi confrontado. Y tuve que tomar una decisión como la que mucha gente alrededor de este ministerio también tiene que tomar. ¿Vas a construir lo que tú quieres construir o vas a disponerte a sobreedificar en base a lo que Dios ya estableció y Dios ya instituyó? Esa es una pregunta que hoy debería hacerse todo predicador que está en una plataforma pública. Porque hay muchas personas tratando de correr en pos de su beneficio, sus objetivos, sus proyectos, pero habemos muy pocos preguntándonos qué es lo que Dios ya hizo y qué es lo que yo vine a aportar a lo que Dios ya estableció. Diga conmigo: sobre edificar. Ahora dígalo con más fuerza, diga conmigo: sobre edificar. Esta es una palabra clave, pero yo no puedo sobreedificar ignorando lo que Dios viene haciendo, lo que Dios viene hablando, lo que Dios prometió. Es imposible sobreedificar. No se puede hacer esto. Por lo tanto, tenemos que partir de la premisa y la claridad de que el reino de Dios está en movimiento. ¿Quién dice conmigo amén a eso? Dios no está esperando que tú nacieras para empezar a hacer cosas. Dios no estaba esperando que tú tomaras el micrófono y te convirtieras en pastor para empezar a producir milagros, sanidades, prodigios. No fue eso lo que sucedió, sino que literalmente el reino de Dios está en movimiento delante de tus ojos y a ti te toca escoger cuál es el vagón que vas a tomar, cuál es el momento en que te lanzarás al río para que la corriente del río te sea llevado. ¿Alguien entiende eso? Si usted entiende ese principio, usted permanentemente en su vida ministerial va a estar buscando qué está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Dios? A veces nos preguntamos ¿qué quiere hacer Dios? Amén, está bien a eso. Pero se ha preguntado ¿qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el énfasis de Dios hoy? ¿Qué es lo que Él está haciendo con mayor fuerza, con mayor intensidad? ¿Dónde está el énfasis de Dios? Porque usted y yo sabemos que hoy las iglesias se sientan al comienzo del año. Usted está por entrar en esa etapa y hacen todo un programa de lo que ellos van a hacer. Deciden el evento de jóvenes, el evento de matrimonios, el evento de hombres, de mujeres. Y usted les pregunta cuando está el 1 de enero y si pueden hacer un espacio, si pueden hacer un evento especial. No podemos porque ya nuestra agenda está llena. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y si algo Dios está haciendo, ¿es lo que tú estás haciendo? O ese planteamiento o esa organización o ese esquema responde a tus intereses, responde a tus anhelos, a tus deseos, a las exigencias de la iglesia. Repito, ¿qué Dios está haciendo? ¿Está Dios convidando a las bodas o es tiempo de trabajar con el martillo y edificar como en los días de Nehemías? ¿Es momento de celebrar la llegada del arca a la casa de Dios o tenemos que ir a buscar el arca que todavía está en medio de los filisteos? ¿Alguien me sigue ahí? ¿Qué está haciendo Dios? Y en esa conciencia y en esa claridad es que salen estos criados, estos siervos a buscar a la gente para convidarla a las bodas. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está invitando una boda. Y dice la palabra que estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decida los convidados. ¿A quiénes? Diga conmigo: a nosotros. Decida los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados que han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Esto es verdaderamente una radiografía de la vida de la iglesia de tiempo en tiempo. Dios sirve la mesa. Dios empieza a despertar fuegos, Dios empieza a traer revelación, se levantan maestros que empiezan a enseñarle al pueblo y empieza una fase donde empieza el deseo de la gente a ir en pos de lo que Dios está haciendo. Sin embargo, como usted y yo sabemos, siempre hay gente que lo resiste, hay gente que no le agrada, no le incomoda, no le ajusta el zapato correctamente. Entonces no. Tú los invitas: hermano, va a haber comida. No, estoy ocupado. Hermano, vamos a hacer algo especial. No, estoy ocupado. Sabe, hace unos días, y lo digo con mucha vergüenza ajena, gracias a Dios,
Hace unos días atrás llega a Costa Rica un hombre muy importante para nuestra generación. Él ya había estado un año atrás, pero hace unos meses él decide regresar a Costa Rica. Y él paga todo, paga su boleto, paga el de su equipo, se paga su hospedaje, se paga su alimentación, contrata un auditorio grande aquí en Costa Rica, trae todo el sonido, él prepara todo y organiza literalmente un banquete. Este es un hombre, repito, muy importante para nuestra generación. Y él va a traer un mensaje de avivamiento, conocido en muchas partes como el precursor de lo que fuera, escuche esto, el último gran avivamiento del siglo pasado. Le estoy hablando de un hombre que surca las naciones. Y él invita, y hay algunos que deciden darse el lujo de no ir. Ministros que uno hubiera estado esperando ver no fueron. Pastores trascendentes de años de trayectoria, póngale el apellido que quiera, apóstoles, profetas, maestros, no estaban ahí. Prácticamente solo había pueblo. Así como suena, solo había pueblo y algunos pastores que uno puede reconocer por ahí que estaban presentes. Su nombre es Rodney Howard-Browne. Y una gran cantidad de este país no se enteró de qué estaba pasando ni de lo que él significaba. Dios permanentemente está convocando a las bodas, pero hay gente que le pasa el tren por encima y no se da cuenta. Si esta mañana usted puede tomar una decisión, hermano, salga de ese letargo de una vez por todas en el nombre de Jesús. Salga de esa condición espiritual que hace que Dios se mueva a tu alrededor y tú no te enteres, no lo puedas ni oler, no te percibas del cambio del viento, no te des cuenta que ya llegó ese movimiento fuerte de las aguas. Y posiblemente en tu país hay algo que Dios también está haciendo, hay algo que Dios está trayendo. Y entonces estos énfasis vienen, estos subrayados de Dios vienen y nosotros tenemos que estar apercibidos. Diga conmigo, yo debo estar fuerte, diga conmigo, apercibido. Porque no fue una vez, sino que fue hasta 2 veces. Vamos a decir, aunque suene fuerte lo que voy a plantear, Dios es majadero. Dios es insistente. Dios es reiterativo. ¿Por qué? Porque Él es Padre y Él sabe lo que nos conviene como iglesia. Nos ha convocado un lema y es la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios como Padre? La misma que tú tienes con tus hijos cuando le dices cómete las verduras y no comas solamente cochinadas. No te comas solamente las papas fritas, no te comas solamente lo que te gusta, cómete lo que no te gusta, porque eso es lo que necesita tu organismo. Así muchas veces Dios interviene con nosotros. Su fe es que lo que hoy no queremos es lo que necesitamos, lo que hoy no abrazamos es lo que vamos a requerir para el viaje. Y así es como se mueve la fe de Dios, como aquel rey que convida, que invita a las bodas, que quizás no era tu mejor momento, quizás no estabas listo, quizás no tenías la ropa más elegante puesta, pero es la hora de las bodas. Aleluya. No sé si usted lo ha pensado, pero las bodas son como los velorios. Nadie los está a veces programando ni pensando, pero todos los queremos, a menos de que usted me diga que no se quiere morir. Yo me quiero morir. Yo quiero conocer a mi Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y las bodas, igual que los velorios, quizás no están programados, no están orquestados, porque 2 jovencitos se enamoraron, se gustaron y resulta que les entró la calentura y casémoslo rápido. Bueno, vamos a hacer las bodas. Entonces, si tú me vienes con que no estás listo, con que no es tu momento, no tienes para el regalo, ¿tú crees que a mí me importa? No me importa. Hay cosas más importantes. Diga conmigo, hay cosas más importantes que mi agenda. Dígalo fuerte, hay cosas más importantes que mis urgencias. Dígalo fuerte, hay cosas más importantes que mis emergencias. Dígalo conmigo, hay cosas más importantes y Dios está llamando a ellas. Dice la palabra, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios y otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
Mi hermano, ¿dónde están enfocadas las miradas de la crítica y del juicio hoy contra el mundo cristiano? ¿Quiénes son los que están viviendo los torpedazos de los medios de comunicación, de los políticos? ¿Quiénes son los que están siendo más amedrentados de mil y un maneras? Levante su mano y diga: somos nosotros. Hay muchos otros grupos de cristianos hoy en la sociedad, pero a ninguno de ellos los tienen bajo fuego. Sabe, cada vez que abro mi teléfono tengo que aguantarme 3 o 4 fiscales de zócalo. ¿Sabe lo que es un zócalo? El zócalo es como decir el rodapié de una la parte de abajo. ¿Cómo le llaman en su país? Zócalo. Entonces, ¿por qué me dicen que no saben? ¿Guarda qué? Guardapolvo. Bueno, entonces el inspector de zócalo es el tipo que se la pasa viendo lo más insignificante, lo más irrelevante de una construcción para tratar de juzgar, criticar y atacar a todo lo que se mueva. Estamos llenos de ese tipo de gente tratando de decir que el mensaje de aquel, que el mensaje del otro, que el mensaje de aquella. Mi hermano, sepa reconocer cuando hay gente a la cual usted no debe prestarle atención, porque son nubes sin lluvia que están experimentando una vida fuera del río de lo que Dios está haciendo. Y por el contrario, a todos los que ellos atacan, vaya, pregúnteles cómo están haciendo que los ataquen. Levante su mano y dígame a eso. Si usted no sabe lo que es la persecución, si usted no sabe lo que es el juicio, la crítica, mi hermano, quizás hace falta que se moje un poquito los pies en el río de Dios. Si a usted nadie lo incomoda porque su cristianismo a nadie afecta, a nadie influye, quizás es momento de que meta sus dedos en el río de Dios. Y sigue diciendo, vea esto, sigue diciendo que los mataron. Y al oírlo el rey se enojó. ¿Qué hizo el rey? Y dice que enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Aquí ya le vamos añadiendo otro elemento, otra variable a lo que yo hablaba ayer. Mis hermanos, este mensaje no es un mensaje para gente que tiene mentalidad de iglesia. Es gente que tiene mentalidad de reino. Diga conmigo: reino. La iglesia muchas veces concebida como 4 paredes, como edificio, como mi local donde yo me reúno, el sitio donde viene la gente, trae sus diezmos, alabamos un poquito, les enseñamos a discipular, ellos hacen más gente, que venga más y más. Eso es mentalidad de iglesia. Yo le estoy hablando mentalidad de reino. ¿Alguien me sigue acá? Y el reino no siempre, mi hermano, el reino no siempre va a tener de su lado aquellos que tienen mentalidad de iglesia. Porque cuando su mentalidad es de iglesia, lo que a mí me sirve, lo que a mí me conviene, lo que yo necesito, difícilmente usted va a invertir un solo centavo de su vida en edificar lo que Dios está edificando fuera de su reino, o fuera de su casa, o fuera de su iglesia. ¿Alguien me sigue ahí? Entonces nosotros necesitamos que en la casa de Dios se desarrolle no solo una mentalidad de iglesia, sino también una mentalidad de reino. A razón de que, mi hermano, la tierra está, y lo advirtió Malaquías, la tierra está bajo riesgo de ser herida con maldición. Tu nación está bajo riesgo de ser arrasada por los espíritus principados que se sienten con autoridad legal para invadir tu territorio y quemarlo. Entonces no estamos hablando de que a ti te va bien y entonces a los demás que nos importa. No, mi hermano, es la mentalidad del que dice: mi nación, aleluya, será un altar vivo para el Dios de la gloria. Es aquel que dice: mi ciudad, mi provincia, mi territorio exaltará el nombre de Jehová. Y es quizás toda la fuerza y todos los recursos que Dios te dio que deberían de ser usados para eso, y no para plantearte un nuevo proyecto que sea solamente para interés tuyo. Levante su mano y mésala un momento, vamos. Deje que vaya cayendo poquito a poquito el aceite. Mésala un momento más. Y entonces dice que ellos fueron, los afrentaron, los avergonzaron, y entonces el rey enojado los mató a los que habían hecho aquello. Y dice la palabra que entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas,
mas los que fueron convidados no eran dignos. Vea qué frase más violenta. Aquellos que estando preparados para ser parte de lo que Dios va a hacer, no eran dignos. No eran gente inteligente en el sentido espiritual. Sus oídos no estaban apercibidos. Póngale las palabras que usted le quiera añadir. Dios lo resume y dice: no eran dignos. Y es entonces que sigue continuando. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Diga conmigo: malos y buenos. Esta debe ser de las parábolas más escandalosas que hay descritas por Jesús. ¿Cómo es eso de que van a invitar malos y buenos? Vuelvo a repetirle, mi hermano, ¿cuáles son los objetivos que Dios tiene? ¿Cuál es el fin que Dios está persiguiendo? ¿Es el mismo que tú tienes? ¿Es el mismo en lo que tú estás concentrado? ¿Sabe? Hay gente que intenta muchas veces en su vida hacer las cosas y no le funcionan. Hay gente que pasa detenida en ciclos donde la iglesia no avanza, no pasa de donde están, y se frustran, se enojan, se amargan. Uno los encuentra en los años más maduros de su vida y no son prósperos, no están contentos, no han expandido sus estacas, siguen en una frustración lidiando con lo mismo. Quizás tu problema es que mantuviste una mentalidad de iglesia local y no pensaste en el reino de Dios. Y dice que trajo a malos y a buenos, entendiendo que los que debieron haber estado no eran dignos. Dios está abriéndole la puerta a aquellos que no estaban capacitados, aquellos que no tenían buena pinta, aquellos que tenían no un currículum sino un ridículum. Y les dijo: como ellos que estaban anunciados para estar no quisieron, ahora todos ustedes tienen cabida en lo que yo voy a hacer. Y entonces Dios empieza a tomar gente descartada, desechada por la sociedad. Y déjeme decirle, esta es una de las cosas más hermosas que el mover del fuego del Espíritu causa donde quiera que va. Si usted se fija, los grandes avivamientos no son en los lugares más prósperos, no son en los países donde hay más desarrollo, no son en los lugares donde quizás todos quisieran estar. A veces es totalmente al contrario. Son los lugares de más carencia, son los lugares donde hay más enfermedades, más problemas de todo tipo, porque el Señor dice: ya que aquellos que estaban para la boda no quisieron, ahora voy a repartir mi aleluya, mi grandeza en medio de aquellos que no estaban en la lista. Diga conmigo: esta es nuestra mejor temporada. Vamos fuerte, diga conmigo: esta es nuestra mejor temporada. Usted tiene que entender esto, y yo no sé si lo está dimensionando. A mí me gusta la historia mucho. Y toda mi generación, toda mi vida cristiana, nosotros hemos sido alimentados por países extranjeros en cuanto a lo que es predicación, revelación de la palabra. ¿Quiénes trajeron el evangelio a América Latina? En su gran mayoría misioneros norteamericanos y algunos poquitos que fueron quedando de Europa. Entonces nosotros, desde la perspectiva espiritual, nosotros siempre hemos tenido una dependencia del norte, una dependencia fuerte, al punto de que hay pastores que no levantan su iglesia hasta que llegan los misioneros con dinero para ayudarles a edificar su templo. Así fue durante mucho tiempo. Los pastores no pedían ofrenda, los pastores no hacían nada. ¿Por qué? Porque de allá al norte venían los yanquis con dinero para construir lo que nadie más podía construir ahí. Y así fue durante mucho tiempo, y gloria a Dios por eso. Pero cuando usted revisa el espectro de lo que Dios está haciendo en esta temporada en el mundo, hay una región del mundo que está a la vanguardia, aleluya. Hay una región del mundo que está viendo un florecer de estos 7 pilares de la reforma como quizás en ninguna parte del mundo. Y se llama América Latina, aleluya.
¿Eso qué quiere decir, predicador? Quiere decir que tal vez usted no lo va a ver, pero en las próximas generaciones América Latina pasará a la cabeza de lo que está sucediendo en el reino de Dios. Seremos modelo y ejemplo para muchos otros que vendrán a beber de las aguas del río de Dios en nuestro territorio. Y cuando un día viajamos hacia allá, ellos vendrán a beber, aleluya, de los pozos que se han abierto en esta tierra. Si usted va a aplaudir, hágalo con fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Yo no sé si usted es de los buenos o de los malos que han convidado, pero nosotros no estábamos en la lista de mucha gente. Hasta el día de hoy no estamos en la lista de mucha gente. Las estadísticas de narcotráfico, de pobreza, las estadísticas de violencia, de corrupción son escandalosas. A usted se le para el pelo cuando las mira. Países nuestros, lamentablemente, como el hermano país de Venezuela, teniendo migraciones tan enormes como si fuera un país en guerra y no está en guerra. Pobreza tan dramática como la que tiene Haití. ¿Sabe cómo nos dicen en algunos países los rainbow people? La gente de arcoíris, porque somos tan diferentes, tan variados, que no hay forma de determinar si somos chinos, africanos o europeos. Pero no lo dicen como quien nos aplaude, lo dicen burlándose de nosotros. Porque claramente somos un pueblo mestizo. Somos un pueblo mezclado. Hoy no hay un continente como el nuestro donde haya tanta variedad de apellidos, de colores, de formas, de tamaños. Y usted sabe que en muchos contextos ese mestizaje, esa mezcla no es algo deseado. Si usted agarra un par de perritos con pedigrí, usted quiere que sean perritos con pedigrí. Pero si usted agarra un perrito callejero, gloria al Cordero, que se le fuga dentro de la casa y encontró a la perrita en celo, a usted esa mezcla no le hace tanta gracia. Hay algunos que están orgullosos de su identidad, de su color de piel, de su color de ojos, de su estatura, y a nosotros nos miran como los rainbow people, la gente de arcoíris. Y quizás algunos pensando que nada bueno va a salir de acá, le tengo malas noticias a Satanás. Porque mientras que algunos han creído que nada bueno se puede producir en esta tierra, el Señor está apuntando con su dedo, aleluya, a Colombia, a Venezuela, a la Argentina, a Chile, a Brasil, bendito sea el Señor, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México, Dominicana, alguien tiene que decir amén, Panamá, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico. Aplauda, vamos con fuerza. Entonces, mi hermano, yo no sé si usted es de los buenos o de los malos. Vuelva a ver al que está a su lado y pregúntele, no importa si eres de los buenos o de los malos. Lo importante es que estás convidado a las bodas. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Qué significa? Que el río de Dios está corriendo, y si usted se mete en ese río va a tener, aleluya, bendición de parte del Señor. El respaldo del reino estará a tu favor, y todo lo que tú inviertas, todo lo que tú hagas para construir lo que Dios está haciendo será prosperado. Diga conmigo todo. Dígalo fuerte, todo. Siga leyendo conmigo. Dice: y entró el rey para ver a los convidados. ¿A quiénes? No, a nosotros. ¿A quiénes? Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora se puso más dramático. Invitó buenos y malos, invitó por las calles, por los parques, pero caramba, había uno que aún sabiendo que estaba para las bodas, se vistió mal. Vuélvase a ver sus zapatos, vuélvase a ver su peinado si hace falta, mi hermano. Y le dijo: amigo, vea qué tremendo. El rey le dice amigo. Esa expresión de amigo es más profunda de lo que usted se imagina. Porque cuando usted va al original, no le está diciendo amigo fraternalmente, se lo está diciendo con desprecio. ¿Qué acaso no te diste cuenta de todo el entorno que te rodea? ¿No te diste cuenta cuando entraste que las mesas estaban vestidas para la boda? ¿No te percataste de que yo traje lo mejor que tenía de mi casa para alimentar, y tú te viniste con esos harapos encima?
Mi tema no es la vestimenta, no crea que soy tan simple. Mi tema es que usted se perciba del ecosistema que le rodea. A veces hay extranjeros que vienen aquí y se quejan de la lluvia. Yo los miro y vea que tengo paciencia. Vea que tengo paciencia. Y yo no les digo nada, yo les trato de explicar lo que debieron haber preguntado cuando salieron de su país. ¿Acaso usted no sabía que venía a un país tropical para que se queje de la lluvia? Si usted aquí se queja de la lluvia, se va a amargar. Nosotros aquí con lluvia o sin lluvia seguimos andando. Con lluvia o sin lluvia nos vamos de paseo. Con lluvia o sin lluvia hay cumpleaños, se celebra la fiesta. ¿Alguien dice amén a eso? Pero entonces yo tengo que entender el ecosistema que me rodea. Si Dios se está moviendo en una dirección, si otros están entendiendo también eso y se están moviendo en esa dirección, ¿qué rayos haces? Cuando decís no, cuando decís no, mejor después, no, otro día, mi hermano. Tal vez para ti no habrá otro día. Tal vez ese es el día de tu visitación. Tal vez ese es el momento que Dios tocó la puerta con la voz de un profeta, y era la voz que te iba a dar 15 años más de extensión en tu vida. Si algo yo he visto en este mover y en esta temporada, mi hermano, es que los que dicen que no, usualmente, chao. ¿No le gustó eso? Alguna vez, estando yo en mis andanzas proféticas por un país que no le voy a decir, se me ocurrió una estrategia. En uno de esos países les gusta la siesta a la media tarde. Y entonces a mí se me ocurrió ofrecer lo siguiente. Como tenía que ir a muchos lugares, yo les dije: hermano, no le puedo dar a todas las ciudades una noche, si no, no vuelvo a mi casa. Voy a hacer reuniones en la tarde y en la noche. Y en la tarde, ¿qué es lo que tiene que perder? Su siesta. Hay gente que dijo amén, que dijo yo quiero esa reunión. Y me acuerdo de uno por ahí que no terminó tan bien como usted se imagina, y dijo y respondió despreciativamente: a esa hora yo ni una misa católica tengo lista. Así contestó, con ese desparpajo. Levante su mano al cielo. Hay gente que ni a la siesta puede renunciar. Mesa su manito arriba. Pero así le va en el ministerio, así le va en la vida. Así es como Dios pasa por el lado de ellos y no se percatan. Pero usted no será de ese tipo de gente. Usted será del tipo de gente, aleluya, del tipo de soldado que dice: sí, amén, heme aquí, envíame a mí. Estoy listo para hacer, estoy listo para edificar, estoy listo para invertir, estoy listo para correr. Yo no me voy a detener. ¿Alguien quiere decir conmigo amén a eso? Entonces este hombre le dice: amigo. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale: amigo. Amigo, ¿a qué viniste? ¿Qué estás haciendo acá? El rey le pregunta a este personaje desubicado y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí? Si fuera Pablo Chávez, ¿cómo rayos te metiste acá? Sin estar vestido de boda. Es que la Biblia es bien elegante para hablarnos. Mas él, vea que sinvergüenza, enmudeció. Mi hermano, la temporada que estamos viviendo, tus errores no solo son contados por lo que haces mal, tus errores también cuentan por lo que tú dejas de hacer por el reino. Te lo voy a volver a repetir. Estamos viviendo días de tanto movimiento espiritual, donde está Dios moviéndose de una manera tan dramática y fuerte, que tus errores no solo son por tus fallas, tus errores también son aquellas cosas que pudiendo hacerlas no las haces, pudiendo extender tu brazo lo recoges, pudiendo dar no lo das, pudiendo hacer no lo haces, pudiendo servir no sirves. Eso es algo que delante de Dios, mi hermano, te hace descartable. Yo hace mucho tiempo dejé de tenerle lástima a la gente. Y si tienen gracia delante de mis ojos, les tengo misericordia.
pero yo he aprendido que nadie puede engañar a Dios, que lo que el hombre tiene es lo que el hombre sembró, lo que recibes es lo que tú primero has dado. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es importante, mis amados, entendiendo estos versos, que comprendamos que el reino de Dios está en movimiento. El reino de Dios se presenta de forma repentina. La visitación de Dios llega cuando tú no la estás esperando, y cuando llega, Él quiere toda tu atención. Él no está esperando que tú te distraigas ni con lo que tienes que hacer hoy ni lo que vas a hacer mañana. Él quiere que tu enfoque sea directamente en Él. Y esta variable del reino es vital para entender que el reino de Dios está en movimiento. Yo sé que tienes tu agenda, te la respeto y te la aplaudo. Yo sé que tienes tus planes, te los respeto y te los aplaudo. Pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el énfasis de Dios? Porque no eres solo tú el centro de atención divina. El reino de Dios está en movimiento. Si usted lo cree, aplauda fuerte al Rey. Quiero pedirle al equipo de audiovisuales que me prepare los mapas para que a usted se le haga más claro. Y quiero concentrarme en algo que es importante de estos mapas. Ayer estuve hablando acerca de lo que ha venido sucediendo desde la Reforma Protestante. Muchos de nosotros hemos oído el nombre Martín Lutero, pero no sabemos mucho más. Creemos que ahí terminó todo y de ahí brincó el Espíritu Santo al 2025. Y eso no es así, mis hermanos. Más de 500 años han pasado ya, y la Reforma Protestante trajo cambios. Diga conmigo, cambios. Esos cambios fueron resultado de movimientos espirituales. Si me ayudan con los mapas que les pedí, el pastor Cristian me dijo que estaba listo, por favor. Voy a tratar de no enojarme como el apóstol. Póngame el primero. Eso, ahí está. No, ese no es el primero, aleluya. Los anabaptistas se lo mandé yo en orden. Muy bien, vea por acá. Si lo pueden ver, ahora sí lo pueden ver bien. Den un aplauso por favor al que bajó la pantalla. Si quiere me quitan este púlpito en estos minutos, por favor. Después de que la Reforma Protestante llegó, aparecen un grupo de locos. Estos locos fueron llamados anabaptistas. Su discurso era: hay que volverse a bautizar. Eso se lo conté ayer. Y entonces los focos de ese avivamiento estuvieron concentrados en estos lugares que usted puede ver acá, en regiones específicamente del centro de Europa, como lo es en este caso Alemania del Sur, Moravia, Suiza y Países Bajos. Siguiente imagen. Luego viene otro movimiento derivado de los reformistas o calvinistas. Juan Calvino fue un contemporáneo de Martín Lutero, no tan conocido, pero igual de importante para los cambios que trajo. Calvino trajo su doctrina, pero quizá la principal herencia que él derivó fue un movimiento que se basó en su mensaje y que luego se conoció como los hugonotes, teniendo su base en Francia, en Alemania, en Holanda, Bélgica y en esa región de Europa. Ellos propagaron la idea de que el conocimiento de la palabra era fundamental para que hubiera libertad en la gente. Siguiente mapa, por favor. Luego aparecen los puritanos teniendo su base en Inglaterra, Gales, y también influenciando Francia. Se convierten luego en la base de los cristianos que viajan a América y van a colonizar la Unión Americana con un mensaje que nunca antes se había escuchado. Ellos estaban buscando una transformación moral distinta a los hombres de la época. Pero alrededor de anabaptistas, puritanos y luego también los metodistas se empieza a vincular la fe cristiana con el campo, con la tierra, y empiezan ellos a trabajar en favor de la naturaleza, pero también para producir el alimento que necesitan. Empiezan a encontrarse con una realidad que siempre ha existido, y es que el poder político persigue a los cristianos.
siempre. El poder político siempre ve incómodos a los que alzan su voz para llamar al arrepentimiento, para señalar la corrupción, y entonces estos grupos tienen una tendencia a salir de las ciudades y lograr desarrollar sus comunidades, sus familias fuera de las ciudades. Siguiente imagen, por favor. Aparecen luego los moravos. Esta es lo que hoy conocemos como Austria, República Checa y la parte del sur de Alemania. Es una región donde se empiezan a involucrar personas con la intención de formar misioneros enviados a predicar a diferentes lugares remotos. Siguiente imagen, por favor. Luego vienen los menonitas, derivados de los anabaptistas, influenciados por los puritanos, y empiezan a influenciar una gran parte de la región del mundo. Pero si usted se fija, principalmente ellos empiezan a cooptar o a entrar en las regiones de América, las nuevas naciones que todavía no son naciones, pero que son colonias. Su espíritu, su determinación para fundar, para establecer, para construir, empieza a ser necesario y vital para que muchos lugares inhóspitos sean llenos de civilización. Siguiente imagen. El primer gran despertar, que tiene mucha relación con el movimiento menonita, pero que tiene que ver con, de manera moderna, el primer movimiento de avivamiento intercontinental. En ese primer despertar podemos encontrar a los hermanos Wesley, fundadores luego, o en su nombre luego, fundado el metodismo. Es un intercambio entre continentes. Inglaterra empieza a pasar la estafeta sobre los Estados Unidos. Podemos decir que este es un momento histórico en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque después de este fenómeno, lo que vamos a ver es que el cristianismo empieza a retroceder en Europa. Pero como Dios siempre lo hace, Él se adelantó a Satanás, sabiendo que este continente, que un día fue el centro del mayor avivamiento de la historia, iba a ser metido en una destrucción, iba a ser sometido a guerras. Dios empieza a preparar un movimiento dramático en el fuego del avivamiento, para que empiece ahora a levantarse, edificarse en tierra americana, lejos de los conflictos que van a venir, una nueva estructura divina. Siguiente mapa, por favor. Este es el segundo gran despertar. Perdone aquí el que anotó Kentucky, no sabe de geografía. Esto es Texas. Pero lo que más me interesa es que usted pueda ver este estado de acá. ¿Lo logra ver? Nueva York. ¿A dónde Dios lleva el fuego del avivamiento? A Nueva York. El estado que hoy muchos dirían imposible que hayan ahí iglesias, imposible que haya ahí avivamiento. Sí, mis hermanos, fue el lugar donde Dios puso sus ojos. Fue el lugar edificado sobre fundamentos bíblicos. Fue el lugar que un día se le conoció como tierra quemada, porque tenían avivamiento tras avivamiento, tras avivamiento, tras avivamiento. ¿Quién lo podría imaginar hoy? ¿Quién podría pensar que esta tierra, que fue usada para ese segundo gran despertar, hoy no tiene ni rastro de aquello? El reino de Dios está en movimiento. Se lo vuelvo a repetir hasta que se acuerde y no se le olvide. El reino de Dios está en movimiento. Y entonces Dios no se detiene. Dios siempre está buscando corazones dispuestos. Él siempre está convidando a las bodas. Pero lamentablemente los que parecieran estar dignos y preparados y honorables y respetables no son los que dicen amén. Son los que rechazan, son los que repudian, son los que persiguen, son los que quieren matar lo nuevo de Dios. Y este es un mensaje quizás no para los que están aquí sentados, es un mensaje para los que van a ver mi enseñanza a través de internet o durante las retransmisiones.
Una y otra vez, aquellos que fueron los que estuvieron en la cresta de la ola, en el devenir de la vida, se convirtieron en los principales enemigos del nuevo vino que Dios quiso derramar sobre la tierra. Siguiente mapa. Empieza lo conocido como el pentecostalismo. Pero vea cómo se le conoce: Azusa Street. Como referencia, todos saben que Azusa Street está en el estado de California. ¿Quién se hubiera imaginado hoy que California sería el centro de un avivamiento? Donde tienen la legislación más avanzada en asuntos LGTB, donde se ha prohibido por ley que usted le pueda predicar a una persona con esta condición para que normalice su situación de vida. Está penado por ley que usted como padre le prohíba al sistema hormonizar a su hijo, que dice que no es niño sino es niña. Eso es California hoy. La cuna del progresismo, la cuna del wokismo, eso es California. Pero ¿qué ocurrió hace unos cuantos años atrás? 100 años atrás. Era el dedo de Dios apuntando sobre ese estado. Un estado nuevo, un estado que no tenía el florecimiento que tiene hoy, que no tenía la bonanza que tiene hoy. ¿Qué fue lo que despertó aquella riqueza económica? ¿Fue el oro? ¿Fue la inteligencia de la gente? Mis hermanos, una y otra vez la evidencia del paso del fuego de Dios es que se empiezan a abrir los pozos de la riqueza natural a favor del diseño del Padre Celestial. ¿Alguien dice amén a eso? Esto es determinante que usted lo entienda, porque hoy tenemos nuestros políticos criollos tratando de decir que vamos a ser prosperados, que van a venir trabajos, que van a venir negocios. Nada de eso va a venir si primero no hay un propósito para el cual esa prosperidad venga. Escúcheme lo que le voy a repetir: no hay razón de por qué Dios se vea comprometido a prosperar una tierra si no es porque de esa tierra, aleluya, van a tomar los recursos para convertir a sus hijos y a sus generaciones en saetas en las manos de Dios, para enviarlos a todos los rincones de la tierra y despertar el diseño, aleluya, del reino de Dios. Yo siempre le digo a los hombres un texto bíblico que dice: el que haya esposa haya el bien. Eso significa, dicho en versión pavliana, mientras que usted esté soltero, Dios no tiene una buena razón para prosperarte. El día que encuentres a una mujer, las bendiciones del cielo van a llover sobre ti. Y por supuesto que las mujeres deberían de estar contentas, pero no es tan sencillo como eso. Porque la mujer representa la llegada del diseño de Dios para ese hombre. Por lo tanto, el poder no está en ti por ser mujer, sino en lo que representas delante de Dios. Ahora pudo haber aplaudido con fuerza mi hermana, vamos. Entonces, cuando usted habla de una nación próspera, cuando usted habla de una nación bendecida, un territorio con recursos, tiene que preguntarse: ¿para qué los quieres? Porque si la nación está corrupta, si la nación no conoce de Dios, toda esa riqueza desenfrenará aún más al pueblo. Pero si la nación ha entrado en el río de Dios, todo lo que se despierte, todo el oro, todos los tesoros, toda la riqueza servirá para que el reino de Dios sea edificado. Dele un aplauso fuerte al Señor. Siguiente mapa, ya voy terminando. El movimiento que se denomina carismático. No sé si usted lo percibe, pero los movimientos espirituales que estamos experimentando ya no son como los primeros de la Reforma, una confinación continental en 2, 3 países. Estamos viendo fenómenos globales, fenómenos continentales que están invadiendo la tierra completa. Y fíjese que parte de este trabajo lo tuve que hacer con ayuda de lo que llaman inteligencia artificial. Entonces me puse a preguntarle a la inteligencia artificial cuáles son los movimientos más relevantes desde la Reforma hasta estos días. Y le pedí que me hiciera mapas
y le dije que me dijera cuál era el último gran movimiento espiritual que está viviendo el mundo. No lo digo yo, no lo dice ni siquiera un opinólogo, lo dice este sistema que recoge datos de todas partes del mundo y que te arroja una respuesta. El último mapa, vamos. La inteligencia artificial reconoce que el último gran movimiento espiritual que está sucediendo hasta la fecha, y él mismo le denominó movimiento apostólico profético, lugares donde se ha manifestado con mayor fuerza: África, Asia, Norteamérica y América Latina. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Le voy a dar 10 segundos proféticos para que aplauda y me vuelvan a traer el púlpito, por favor. Le quedan 8 segundos para celebrar. Le quedan 8 segundos para celebrar y entender. Estás convidado a la podas. Estás convidado a la podas. Te quedan 5 segundos más. Vamos, no dejes de aplaudir. Vamos, 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 vamos. Estás convidado a la podas. Vamos, te quedan 3 segundos más. 2, 1. Con fuerza ahora. Aleluya. Tome su asiento. Ahora usted sí está listo para lo que le voy a enseñar. Dígale al que está a su lado, pégale un codazo, viene lo mejor. No, no sonó a codazo eso. Quiébrele la costilla si hace falta. Dele duro. No vaya a ser que sea de los que queda afuera. Dígale, viene lo mejor. Le voy a pedir al equipo de multimedia que me ponga la siguiente diapositiva. Pilares de la reforma apostólica. El que no anotó ayer puede anotar hoy. Si usted de los que no anota, usted de los que se queda afuera. ¿Vio cómo se la tiré? Le hablé de 7 cosas que hacen que usted ya no sea considerado pentecostal. Aquí faltó una, me parece. No está anotada ahí, pero bueno, usted lo agrega. Le voy a tener que llamar la atención al que hizo este diseño. Son 7 cosas que afectan todo lo que hacemos espiritualmente hablando, que inciden en la vida de la iglesia y que la han cambiado por completo. Ya usted no es bautista, no es reformado, ya no es luterano, ya no es anglicano, ya no es, ¿qué más?, pentecostal. Nada de eso. Usted ahora es un bicho raro. Para el sistema, para los medios, para los religiosos, usted no cabe en ninguna parte. Hay gente que dice, hermano, es que yo me fui de su iglesia y me fui a otra y no me siento hallado. Yo le hubiera dicho, ¿qué esperabas? Porque tú ya no perteneces a ninguna de esas naturalezas anteriores. Dios ya te dejó beber de las aguas de lo que el río de Dios está trayendo. Hay gente que estos principios no los entiende. Ya usted se lo puede explicar, hermano. Por supuesto que no te sientes cómodo en aquella iglesia donde no creen en la intercesión, donde no creen en profetas, donde no creen en el dar, donde no aceptan el ministerio de la mujer. Claro que no te vas a sentir hallado allá donde no adoran, donde les gusta terminar la musiquita 15, 20 minutos después de arrancar. Claro que no te vas a hallar. ¿Por qué? Porque lo que el río de Dios está trayendo son estas 7 cosas importantes. ¿Quiere usted un consejo profético? Hermano, enfóquese en estas 7 cosas y edifíquelas en lo que usted está haciendo y verá la mano de Dios prosperar su casa, su ministerio, su iglesia. Hermano, pero no tengo toda la gente que quería. No, espérese, espérese. Yo no le dije que le iban a llegar multitudes. Yo le estoy diciendo que su nombre va a quedar guardado en la historia. Cuando nosotros entendemos estas 7 cosas, tenemos que ir luego a entender qué es lo que trae cada una de ellas. Póngame la siguiente, por favor. La alabanza y la adoración. Ayer hablamos un poco acerca de este tema, pero tenemos que recordar una y otra vez de dónde venimos. Pregúnteme, ¿de dónde venimos? No sé usted, pero le voy a contar de dónde venimos todos.
Venimos de lugares donde no habían instrumentos. Venimos de un lugar donde no había espontaneidad. Venimos de un lugar donde todos cantaban lo mismo, como si fuera algo empaquetado, algo que yo pudiera meter en un frasco y repartirlo a todo el mundo. Y Dios dijo: ¿qué es esto? Cada cosa que Dios establece, primero Él tiene que haberse cuestionado: ¿y qué es esto? Sabe, el año pasado compartí un mensaje, si lo puede buscar le va a edificar mucho. Justamente creo que fue en la cumbre, y yo hablé acerca del momento en el que Dios visita a Israel, estando ellos esclavos en Egipto, y cómo los hebreos dentro de su cultura han determinado que hay 5 cosas. No se las voy a enseñar ahora, no es mi tema. Determinaron que habían 5 cosas que Dios vio en ellos que le hacía a Dios sentido liberarlos de Egipto. Voy a explicar esto. En el momento que Israel entra en comunión con Egipto, la posibilidad de que se vistan como ellos es muy grande, que hablen como ellos es muy grande, que tengan su cultura es muy grande, que se mimeticen espiritualmente es muy grande. Tanto así que acordémonos que cuando Moisés subió y no volvía, se les ocurrió la mejor idea de hacer un becerro de oro. Ellos habían convivido tanto con los egipcios que el riesgo de parecerse a los egipcios en lugar de hebreos era altísimo. Entonces los judíos reconocen 5 cosas que en ellos hay. Esto es importante que lo entiendan. 5 cosas que en ellos habían, aún estando en Egipto, que a Dios le permitieron reconocer que ellos eran los descendientes de Abraham, los hijos de la promesa, y que no se habían mezclado tanto que ya no eran aquello. ¿Qué quiero traerle a la mesa? Dios vio cómo adorábamos y dijo: ¿qué es esto? Piensa en eso. No en su hoy, en su ayer. No solo en su ayer, en el ayer de sus padres, de sus abuelos. ¿Qué es eso? ¿Abrir un libro para leer? ¿Qué acaso tú no tienes palabras tuyas propias para agradecerme a mí como Dios soberano? ¿Qué acaso no tienes una espontaneidad que te permita alegrarte por la grandeza de mi misericordia? ¿Qué es eso? De que solamente en cierto tono o de cierta manera pueden adorar. ¿Qué es eso? ¿Acaso Dios no hizo todo lo que conocemos? ¿Acaso Dios no creó todos los instrumentos que conocemos y le dio inteligencia al hombre para crear los que Él no hizo? ¿Acaso Dios no le dio habilidad al hombre para tomar todos los ritmos existentes y ponerlos delante del altar de Dios y consagrarlos para que sean de exaltación al Dios verdadero? ¡Claro que lo puede hacer! Y entonces Dios empezó a traer a través de la adoración lo que puedo yo llamar inspiracionalidad. Si usted es del ministro que tiene música, yo digo en frasco, lista para abrir, mi hermano, cambie su modelo de trabajo. Haga que sus adoradores sepan fluir. Dele libertad a los ministros de la casa de que intervengan en los momentos de la música. Tal vez no van a saber cantar, pero tal vez tienen la unción profética, tal vez tienen la unción de interceder. Deje que la inspiracionalidad, deje que la espontaneidad del espíritu, no la humana, empiece a fluir en medio de las reuniones que usted tiene. Desconcéntrese si pasó mucho tiempo o poco tiempo. Empiece a perseguir la presencia de Dios. No adore como lo hacen los majestuosos, increíbles, espectaculares. No se preocupe por eso. Haga de su iglesia un Belén para Dios si es necesario. Si tiene luces, si tiene buen sonido, ¿a quién rayos le importa? Si tiene músicos o no tiene músicos, ¿a quién le importa? ¿Alguien me está siguiendo acá? Su ministerio va a cambiar después de esta jornada, mi hermano.
Y entonces vino la diversidad de ritmos y formas. Dios en esa inspiracionalidad le empezó a permitir a los creyentes tomar todo. Diga conmigo todo. Siempre habrá alguno que no le va a gustar que a usted le guste el cha-cha-cha. Pero Dios lo quiere ver a usted alabándolo con su cha-cha-cha. No, hermano, que es que aquel no. No, hermano, que el otro no. No, hermano, que aquí tampoco. Mi amado, Dios ha entrado a la casa y Él quiere que se le adore con todo lo que tenemos a la mano. Pero quizás lo que tú no tienes es lo que Dios, aleluya, menos le interesa. Lo que Dios busca es lo que tienes, y eso es tu corazón. Entonces enseña a los niños, enseña a los jóvenes a adorar con las manos, con los pies, con su cabeza, con lo que tienen al alcance de su mano. Deles instrumentos de todo tipo, banderas, cintas, mantos. Hágales que inventen sus propios instrumentos. Hágalos y póngalos a trabajar enfocados en exaltar el nombre de Dios. Si es lo mejor que te imaginaste, si es lo espectacular que querías, a Dios no le interesa. Número 3, la adoración se empieza a masificar. Eso quiere decir que empezamos a ver una adoración que a todos los involucra. Y le voy a decir algo más: a todos les gusta. Aunque no muevan ni siquiera una pestaña, a todos les gusta. Siempre habrá alguna momia en sarcófago, no se preocupe. Qué feo que da vueltas esa vieja. Ese tipo como danza. Uy, qué vergüenza. Siempre habrá ese tipo de gente, mi hermano. Pero llegó para quedarse el espíritu y la unción que reposó sobre David, que cuando vio el arca del Señor venir, aleluya, cuando él vio entrar el arca, él dijo: aún más vil me haré por causa de Jehová. La restauración del tabernáculo caído de David ha llegado a la casa de Dios. Así que disfrútalo y celébralo. Que nadie a tu lado te impida hacer algo para Dios, porque pudiendo hacerlo no lo haces. Ahí Dios te juzgará. Pero teniendo poco para exaltarlo y lo haces, el Señor te levantará. Mueva sus manitos al cielo, la unción está y va a estar. El poder del Espíritu sobre tu vida. Y entonces la alabanza y la adoración entró en una nueva fase. ¿Dónde convocatoria? ¿De dónde venimos? Yo quiero escuchar un mensaje. Yo quiero que me prediquen. Yo quiero que me enseñen. Yo quiero que me lleven a la palabra. Y entonces empezamos a ver este movimiento raro de gente que adora y levanta altares. ¿Y a qué vas? Voy a adorar. ¿Cómo que adorar? Pero no es que a la iglesia se va a aprender o a recibir, o que te pongan las manos o te reprendan los demonios o te saquen todos los males que llevas encima. Sí, eso también. Pero hoy voy solo a adorar a Dios. Y entonces empezaste a ver las multitudes, porque ya no es solamente 1, 2, 3, 4. No. Ahora la gente se mueve en masa a los estadios, a los gimnasios. Hasta la gente está dispuesta a pagar excentricidades para ir a adorar a Dios. ¿Usted escuchó o vio alguna vez eso? Yo sé que incomoda que nos cobren. No tengo problema con que le cobren, la verdad. Y se lo voy a explicar por qué. David dijo, cuando le ofrecieron muchas cosas para dar: yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste nada.
El problema sería que usted esté dispuesto a pagar para ir a ver un show. El problema sería que usted lo que quiera es entretenimiento. Pero si usted va a pagar para ser parte de un altar que se va a edificar, yo le digo, hermano, bienvenido. Le aseguro que será el mejor evento en el que usted podría invertir su dinero, porque vas a ir a pagar lo mismo por el partido de fútbol, vas a pagar lo mismo por escuchar al cantante mundano. Pero cuando es adorar a Dios, no, ahí no se puede. Mi hermano, renueve su mente. ¿Quién dice amén a eso? Hermano, pero ellos se abusan, ellos se pasan de la raya. Yo lo sé, hermano. Yo no soy tan iluso. Ayer le explicaba, Dios abre pozos y Dios no le va a negar el pozo a nadie, porque hay alguno que agarre agua y la quiere ir a vender al otro jardín. El pozo está abierto. El pozo está abierto. ¿Quién me sigue ahí? El pozo está abierto. El pozo está abierto. Entonces, todo lo que convoques para adorar, todo lo que promuevas para adorar, todo lo que le genere a Dios exaltación, alabanza, proclama, va a tener éxito, va a tener buena aventura, va a tener el respaldo de Dios. Hermano, tengo que cobrar porque no tengo el dinero. Allá tú con Dios. No, hermano, yo lo puedo hacer gratuito. Bendito sea el Señor que lo puedes hacer de esa manera. Pero no juzguemos ni a uno ni a otro, sino que todos juntos entendamos que es la temporada donde Dios está restaurando la adoración. Hermano, no quiero ir al gratuito, no quiero ir al pago, quiero quedarme en mi casa y adorar. Quédate en tu casa entonces. Sonríale al que está a su lado, sáquele sus cejas proféticas y dígale, pero adorá de verdad entonces. El último punto, la adoración empieza a cobrar notoriedad pública. Ya no es dentro de templos, ya no estamos encerrados levantando manitas. Ahora lo empezamos a hacer en lugares abiertos. Empezamos a adorar en plazas, en parques, en lugares públicos donde todos puedan ver que hay uno que está sentado en el trono. Hay uno que reina por los siglos de los siglos, el alfa y el omega, el primero y el último, el cordero y el león. Y entonces los cristianos se empiezan a desfachatar, se empiezan a desvergonzar, para que me entienda. ¿No te gusta que adore? No me importa. ¿No te parece que yo adore? No me interesa, porque Dios me hizo libre y aún en el desierto voy a adorar a mi Dios. Aún en la prueba, aún en la batalla, voy a levantar mis manos, voy a exaltar su nombre, voy a proclamar su grandeza. No voy a anunciar la victoria del enemigo, por el contrario, voy a recordarle a mi adversario que el que ha vencido a la muerte es Jesucristo, el Rey de Gloria. Hermano, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Piense de dónde viene usted, y le aseguro que muchos se van a avergonzar de dónde vienen. La adoración que hoy tenemos no se compara en nada a la que teníamos. No, hermano, que es que esto, no, hermano, que es que lo otro, no, es que no me parece aquel, no me parece el otro. Vamos a ser sinceros, a veces se suben algunos a adorar, a dirigir la alabanza y la adoración, que la verdad que no me gusta. Y yo sé que ustedes tampoco, no se me hagan los espirituales. Cuando se encarama alguna que no sabe uno si vino vestida para adorar o para otra cosa. Cuando se sube el otro con pinta de malandro. El problema no es que haya sido malandro, sino que lo siga siendo. Y usted lo mira y usted dice, Señor, no puedo adorar. Vea, vamos a ser sinceros, a veces hay que lidiar hasta con el amanerado. Vea, no esperaba esa, ¿verdad? Vio cómo se la mandé submarina. Y entonces, ¿qué será lo que Dios está diciendo en el cielo? Levante su mano de nuevo para que reciba esta revelación. Dios está restaurando la adoración. Y muchas veces en ese proceso habrán vasijas limpias y vasijas, dígalo, vamos, ¿cómo? ¿Cómo vasijas? ¿Cómo? Los convidados a las bodas, ¿cómo eran unos? Eran buenos, pero otros, ¿cómo eran?
Entonces yo puedo perder mi tiempo, sígame acá, yo puedo perder mi tiempo diciendo usted es bueno, usted es malo, usted es bueno, usted es malo, usted es bueno, usted es malo. Dios no perdió el tiempo en eso. ¿Saben qué perdió el tiempo? No perdió el tiempo. ¿En qué se enfocó Dios? ¿Cómo está vestido? A ver, no esperaba eso, ¿verdad? ¿De qué me habla cuando Dios se molesta de las vestiduras en el contexto profético del que te estoy hablando? ¿Cuál es el ropaje con el que hoy te has revestido? ¿Cuál es hoy el espíritu que reposa en ti? ¿Cuál es la revelación que habita en tu espíritu? No me vengas a hablar de tu pasado, de tu ayer, de tus marcas, de tus errores, de tus pecados. No me hables de eso. Háblame de lo que hoy te hizo salir de tu casa. ¿Por qué estás adorando? Porque si lo estás haciendo para que la gente te vea y eres malo, tú vas a tener un problema. Pero si habiendo sido malo, te presentas hoy con vestiduras listas para la celebración de la boda, yo te aseguro que el Rey no te va a sacar de la boda, no te va a sacar de la jornada. Dios no te va a desechar. Aleluya. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Mis hermanos, estamos en tiempo de boda. Siguiente diapositiva. La intercesión, la oración, la guerra espiritual es otro de los pilares que Dios está levantando. ¿De dónde venimos? Mi hermano, acuérdese, usted agarraba el collarcito ese, pasaba las bolitas y repetía una y otra vez la misma oracioncita, y usted hasta se quedaba dormido haciendo eso. De ahí venimos. Y entró el viento del Espíritu Santo a la casa. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién soy yo para ti, para que me ores de esa manera? ¿Soy un Dios muerto? ¿Necesito algo de ti que tienes que hacerlo como si fuera una penitencia para que yo intervenga? ¿Quién te crees? Yo no necesito nada de ti para actuar. Yo soy el Dios soberano, el eterno, el excelso. ¿Qué es eso? Y empezó a enviar un viento recio. Y empezó a entrar y entrar y entrar y entrar, y empezó a llenar la casa. Y la oración empezó a cambiar. Y empezamos a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque no sabemos orar como conviene. Y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Y empezaron a burlarse y a criticarnos. ¿Qué es eso? ¿Qué idioma hablas? ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los ignorantes, desconocedores de la palabra. Pero el Espíritu, ¿usted cree que se detuvo ahí? No, no, no. ¿Usted cree que Dios se puso a decir, mira, esto de las lenguas, esto es mucho? No, no, paremos aquí porque la gente se va a volver loca. El reino de Dios está en movimiento. Y Dios se desató las lenguas, pero dijo, no, aquí hay más. Diga conmigo, hay más. Vamos fuerte, diga conmigo, hay más. Y todo esto empezó a transformar la mente de la gente. ¿Qué es esto de orar en lenguas? ¿Qué es esto de interceder? ¿Qué es esto de clamarle a Dios? ¿Qué es esto del poder del acuerdo? ¿Qué es esto de relacionarnos unos con otros para orar por nuestras necesidades? ¿Qué es esto de imponer manos para que la gente sea libre, sea sana? ¿Qué es eso? Y empezó a venir un sonido nuevo a la casa de Dios. Y entró la guerra espiritual. Y entonces todo creyente sabe, porque sabe que la batalla, sí, Cristo la ganó, pero el reino de los cielos sufre violencia. Por lo tanto, los creyentes empezaron a entrar en militancia, empezaron a marchar, empezaron a tomar decisiones de fe, actos proféticos, empezaron a provocar la mano de Dios moverse, igual como aquella mujer del flujo de sangre, enferma, desechada, inmunda, pero que asió el manto del maestro y desató un milagro. Guerra espiritual.
Entonces los creyentes empezaron a caminar en otra revelación, en otra conciencia, en otra madurez. Empezaron a ver otras cosas. Habían admirado mucho a los que subían en el púlpito. Estaban maravillados con esos grandes predicadores que llegaban a su ciudad de tanto en tanto. Eran como el ángel que visitaba el tanque de Betesda. Así eran. Llegó el predicador famoso, allá vamos corriendo todos para que nos sane de la enfermedad. Un año después, 8 meses después, viene el otro predicador famoso, allá vamos todos corriendo a llenar el lugar para que nos sane. Como el ángel en el estanque de Betesda. Y de repente empezó a entrar una revelación nueva. Y empezaron a decirte: sí, el que habita en ese predicador también está en ti. El poder que está en él también está en ti. Si tú oras por los enfermos, también se van a sanar. Si tú reprendes los demonios, también van a huir. Y entonces el creyente empezó a ponerse los guantes de boxeo. Y esa dependencia absurda del creyente, de su pastor, de su líder, de su ministro admirado, empezó a cambiar. Y entonces el creyente empezó a entrar en el ring de la batalla. Yo me imagino a algunos de ustedes subidos en el cuadrilátero, novatos, no han pegado ni una sola vez un golpe en su vida, con los guantes puestos, y de repente aquel monstruo gigantesco. Usted no sabe qué está haciendo ahí. Usted siente que lo van a destruir, que lo van a matar, pero de repente usted se acuerda de lo que dice la escritura. Aleluya. La oración del justo puede mucho. Y usted empieza a revolear ese puño y empieza a preparar su mejor golpe. Y ese monstruo que te había atemorizado, que te atormentaba en la noche, que no te dejaba en paz, de repente ahora te preparas para lanzar tu mejor golpe. Y aquel que creías invencible se viene abajo, como Goliat fue derrotado por David. Si va a aplaudir, es mejor que lo haga con convicción, mi hermano. Gloria a Dios. Hermana, ábrame la botella que no se abrió nunca. Y entonces la guerra espiritual empieza a tener lugar dentro de la vida de la iglesia, y empieza la actitud militante en la guerra espiritual. Sí, ahí la puede dejar, hermana, gracias. Entonces el creyente ya no es el mismo, ya no es esa criatura rara, boba, que antes era. ¿Cómo que boba? Sí, hermano, no le estoy diciendo desde ayer que la gente, los creyentes, iban a la iglesia y no sabían ni entendían lo que el bendito ministro hablaba, porque hablaba en otro idioma. ¿Aló? No tenían Biblia, no podían contrastar, no podían pedirle a Dios revelación. ¿Sobre qué te voy a pedir revelación? Usted se imagina el absurdo. ¿Te entiende lo que le estoy hablando, hermano? El absurdo máximo. Llego a un lugar, me siento a escuchar una hora y actúo como que lo entendí todo, aunque no entiendo un pepino. Alguna vez escuché una leyenda, la leyenda del rey y el vestido invisible. El famoso rey, le aparece un tipo de esos, un engañador, que decía que era sastre, pero que él tenía un hilo especial, era un hilo invisible. Y entonces el bendito sastre le decía: te voy a hacer el mejor de los atuendos, pero es invisible, y solamente la gente inteligente puede ver el hilo. Entonces cuando el tipo hacía el traje, el rey decía: oh, qué hermoso vestido, qué cosa hermosa, impresionante. Y entonces el tipo llegaba sin nada en la mano, pero le decía: aquí está listo, véanlo, véanlo. Y entonces toda la corte real decía: oh, qué hermoso vestido. Porque el que no lo veía era tonto. Y entonces el bendito rey puso su mejor traje encima, invisible, pero iba desnudo. Y dijo: como es esto tan maravilloso, me voy a pasear delante de todos mis súbditos, desnudo. Y entonces sale el rey exultante, orgulloso, haciendo el bendito ridículo, paseándose con el trasero al aire delante de todos. Y todo el mundo había escuchado que el que lo veía era inteligente y el que no lo veía era tonto. Entonces todos decían: oh, qué lindo vestido. Usted se ríe, hermano, pero así vivía la gente cristiana.
Y apareció un chiquillo por ahí, un mocoso de esos impertinentes. Y entonces gritó: el rey va desnudo. Llegar a la iglesia, no entender nada de lo que haces, ver que hacen ritos, cosas, rituales. Vas a tu casa, no tienes Biblia. Oscuridad total. Y hoy hablamos de guerra espiritual. Hemos entendido lo que dice la palabra y estamos combatiendo contra las fuerzas de iniquidad. Estamos peleando contra principados y potestades, y el reino de Satanás retrocede. Alguien tiene que aplaudir por eso. Vamos. Y entonces empiezan a venir las acciones proféticas. Empezamos a ver una oración que ya no son solo palabras. Diga conmigo: no son solo palabras. Teníamos una oración que era una verborrea permanente, bla 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 bla. Y ahora empezamos a ver acciones proféticas. Y empieza a venir inspiración de Dios al corazón de la gente. Si tú crees que Dios lo va a hacer, entonces haz esto. Y le damos legalidad a Dios para que intervenga. Ocurren milagros, Dios se mueve, Dios nos sorprende. Empiezan a ocurrir cosas que antes a los creyentes no les sucedían. Empezó a venir una concepción de territorialidad espiritual que antes no existía. ¿Para qué era la oración antes? Para expiar pecados. Luego vino para hablar con Dios. Y ahora la guerra espiritual le ha dado conciencia al creyente de territorialidad. La oración es para marcar un territorio en contra de nuestro adversario. Ese territorio puede ser tu casa, puede ser tu ciudad, puede ser tu provincia, tu estado, o puede ser tu nación. Y empezamos a ver la oración de otra manera. Empezamos a ver una ampliación de los objetivos tradicionales. Ya no empezamos a ver la oración solo para poquitas cosas. La oración está en todo lo que hacemos, permanentemente. No sé qué tipo de cristiano es usted, pero a mí cuando me toca ir a lidiar con un funcionario público, le echo mi oración. Parece que usted no hace esas cosas, por eso le va mal. Cuando yo voy a pasar por un oficial de migración y voy a entrar a un nuevo país donde sé que el policía se puede endemoniar hasta el pelo, le echo mi oración antes de entrarle. Ah, bueno, no sabía que usted no lo hacía. Seguro por eso no le han dado visa. La oración se vuelve parte de todo lo que hacemos permanentemente. Señor, me quiero casar, oro. ¿Aló? Señor, quiero hacer un negocio, oro. Si usted no es de los que ora para todo, hermano, seguro usted tiene otro tipo de revelación y necesita entrar en días de reforma. Impacto trascendente y tangible sobre la sociedad. Resulta que la oración del justo puede mucho. Y empezamos a ver que la oración tiene un efecto directo. La oración empieza a tener un impacto sobre la sociedad, sobre nuestra casa. Las madres que oran por sus hijos, resulta que Dios los visita. Dios, aleluya, se les presenta. Dios les abre los cielos y los hace venir de regreso a casa. Resulta que hay madres, esposas también, que oran y ven que su marido que estaba afuera regresa. Empezamos a ver un impacto que no es solo familiar, sino que empezamos a ver un impacto social. Y entonces todos estos desenfrenados que quieren hacer lo que les da la gana con nuestros países empiezan a tener resistencia. Ellos quieren hacer lo que les da la gana y Dios no se los permite. Ellos quieren destruir el país, pero Dios no se los permite. Ellos tienen el deseo de reelegirse eternamente como si fueran reyes y Dios no se los permite. Ellos quieren volcar la democracia, Dios no se los permite. Dios no se los permite. Dios no se los permite. Y Él empieza a marcar territorio porque su pueblo ora, porque su pueblo clama, porque su pueblo se ha arrepentido de sus pecados. Y entonces la guerra espiritual llena la casa. Siguiente diapositiva. Vea lo que dice acá. La ofrenda, darle a Dios 5 cosas que no existían. ¿De dónde venimos? Venimos de la limosna.
de lo que a usted le sobra, de lo que le quedó en la bolsa luego de pagar el salario, de pagar todo, usted entonces saca las moneditas que se le caían y de ahí pum, 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 agarra 4, tome. Y empezó a venir el concepto de un compromiso de mi casa con lo que Dios está haciendo. Se empieza a hablar de la palabra diezmo que tanto le molesta a los inconversos. No debe haber palabra más odiada para ellos: diezmo. Pero no solamente la odian los inconversos, a los evangélicos los aterroriza. Sonríale al que está a su lado, sáquele sus cejas proféticas y dígale: no te me hagas. Y entonces empezamos a ver un compromiso congregacional diferente. Ya no es el compromiso esporádico, espontáneo. Dios nos empieza a enseñar permanentemente: comprométete con lo que yo estoy haciendo. Número 2, la ofrenda se convierte en un arma de guerra. Ahí sí que me quedé solo, casi solo con la profeta Gladys. La ofrenda se convierte en un arma de guerra. Cuando ves resistencia, ofrendas. Cuando ves al enemigo levantarse con tus hijos, ofrendas. Cuando ves al enemigo cerrarte los negocios, ofrendas. Cuando ves que el enemigo quiere interponerse, ofrendas permanentemente. Arma de guerra, diga conmigo: arma de guerra. La ofrenda se convierte ya no en el dar solamente por religiosidad, ya no solamente por el que tengo o no tengo, se convierte en un arma de guerra. Tú sabes que lo poco que tienes es más útil en las manos de Dios que en tus propias manos. Arma de guerra, y empieza a ser un instrumento de batalla todo el tiempo. Igual como tú oras, ahora ofrendas todo el tiempo. Vea, me quedé solititico ahora. Voy de nuevo, voy a darle chance que agarre impulso. Usted ofrenda permanentemente, aleluya. Ofrenda por la palabra, ofrenda por lo que Dios va a hacer, ofrenda por trabajo social, ofrenda por evangelizar para que hayan misiones, ofrenda, ofrenda, ofrenda. Y de repente usted se empieza a percatar: caray, ya no soy yo, ahora todo lo que soy le pertenece a Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Todo lo que alguna vez me fue entregado es de Dios. Ya no solo hablamos de billetes, hablamos de tiempo, hablamos de vida. Mi hermano, por supuesto, no va a creer que yo soy tan iluso. Hay todavía momias en sarcófago. Vuelva a ver al que está a su lado con cara de momia. Es una broma, hermano, no se ponga enojado. Están pidiendo una ofrenda, yo no voy a dar. Están haciendo un desafío, eso no es para mí. Siempre habrá gente batallando con eso en su corazón. ¿Y en qué lo van a usar? ¿Y para qué tanto dinero? Alguna mujer de esas locas un día me mandó un mensaje. Estábamos en pandemia. Uy, lo dije. Y entonces estábamos en pandemia haciendo entrenamientos proféticos y pedíamos una inscripción. Eran casi 35, 40 clases, un libro. Y entonces una inscripción. Y entonces eran como no sé si $20. Entonces la mujer, intoxicada hasta el cecerete, manda un mensaje que dice, cuando ve que tiene un costo de inscripción, dice: yo no voy a ser millonario a ningún no sé qué. Y yo me quedé viendo el mensaje y yo digo: esta vieja loca, ¿qué cree? Con $20, ¿a quién haces millonario? Hay gente que vive esa realidad, mi hermano, y pueden llegar a decir esas cosas tan absurdas. Entonces Dios no se queda detenido mirando al hermanito que dice: yo no quiero dar. ¿Qué hace Dios? Avanza, porque el reino de Dios está. Y entonces aquella que no tenía o tenía muy poco, como tenía poco, no le costó dar y dijo: no, yo sí voy a dar mi ofrenda.
Y entonces aquel que quedó con el brazo duro se quedó escuchando, amargado, dolido, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué le pasó? Bueno, ni le cuento lo que le pasó. Le cuento lo que le pasó a la viuda, que sí creyó, que sí recibió la palabra, se levantó en fe, puso su semilla y de repente Dios empezó a prosperar. Y alguna gente dice: es así tan milagroso. No, mi hermano, sí y no. ¿Cómo que sí y no? Es milagroso porque es Dios. Una persona que diezma inevitablemente va a ser una persona que sea ordenada en sus finanzas. Usted no escuchó eso. Voy de nuevo. Una persona que diezma inevitablemente será una persona ordenada en sus finanzas, por la simple razón de que sabe cuánto entra y cuánto sale. La gran mayoría de personas no tienen ni la menor idea de cuánto le entra y mucho menos de cuánto sale. Usan la tarjeta como locos, se endeudan por tonteras, se pasan pagando intereses, se enredan en cuánta cosa ven, en pago a 12 meses. ¿Por qué? Porque no diezman. Alguien que diezma sabe cuánto recibe y sabe que no se puede exceder de eso. Diga conmigo: gloria a Dios. Entonces también empieza a convertirse la ofrenda en un acto profético, en una evidencia de tu fe. Empiezas a tomar tu ofrenda como un instrumento que evidencia en lo que has creído. Alguna vez escuché una frase del apóstol Ronnie magistral, donde él nos enseñaba y nos decía: si tú dices que crees en algo y no estás dispuesto a dar todo lo que tienes por eso que dices que crees, entonces no crees en lo que dices que crees. Y empezamos a ver a la gente moverse con la ofrenda como un acto profético. Por supuesto, hermano, los inspectores de Zócalo no les gusta que usted ofrende. No les gustan sus primicias, no les gustan sus diezmos. Y ellos se la pasan todo el tiempo como gallina clueca. ¿Sabe lo que es una gallina clueca? Cloc, 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 cloc. Se la pasan todo el tiempo, repite y repite, y tratando de convencerte y de atraparte con sus garras para que no des. Maldita la hora en la que alguien trata de insinuar, de sugerir, de convencer al que quiere dar para que no dé. Sea reprendida esa boca y esas palabras de Satanás, porque queriendo dar, tú tratas de que alguien no dé, de que alguien no ofrende, de que alguien no bendiga, de que alguien no accione su dadivosidad. ¿Qué clase de ministerio es ese? Número 4, instrumento de reconocimiento y honra. Porque antes, dentro de la iglesia, ¿cómo nos honrábamos? Con besos y abrazos, con oraciones, con felicitaciones, palabras. Y empezó a hacer la ofrenda un instrumento para honrar, para bendecir, para reconocer y para desatar la unción que está en otros. ¿Cómo es eso? Porque tomamos el verso que dijo Jesús: aquel que le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibe. Pero también habló de los justos. Habló de que aquel que le da un vaso de agua a un justo, recompensa de justo recibe. Eso quiere decir que tu ofrenda es un instrumento que abre la impartición que hay de alguien sobre tu vida. Dicho de otra manera, la unción que reconoces es la unción que te ministra. Número 4, empezamos a ver una iglesia prosperada en todos los sentidos. Una iglesia que ya no está recluida, ya no está en una chocita, ya no está en un lugar ahí perdido. Iglesias que edifican, construyen, avanzan, hacen escuelas, hacen orfanatos. Iglesias que empiezan a tener comedores infantiles. Iglesias que ahora son el auditorio más grande de su ciudad. Y empezamos a ver avances dentro de la iglesia de Jesucristo. Siguiente diapositiva, me quedan unos minutos más. Pero quiero aprovecharlos para orar por usted. Continuaré el día de mañana y quizás el día siguiente nuevamente. Mis amados, estamos atravesando días de reforma. Quien tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Señor. Estos días quizás no durarán para siempre. Estos días quizás hoy son de edificar y mañana habrá que remodelar.
Porque lo que está siendo construido, no todo es bueno, no todo es de Dios, no todo es correcto, no todo es íntegro, no todo es santo. Y a eso hay que meterle martillazo también. Pero mientras duren estos días, que falta mucho tiempo para que acabe este proceso, hermano, métase en el río de lo que Dios está haciendo. Si usted está afuera, métase. Si no está haciendo nada que tenga que ver con lo que Dios está haciendo, involúcrese. Pregúntese qué está haciendo hoy Dios. ¿Cómo lo está haciendo? ¿A través de quién lo está haciendo? Financie, apoye, aliente. Tal vez usted no va a ser el que lo va a hacer directamente o lo va a construir, pero puede apoyar al jovencito, al adolescente que tiene buena pinta, que tiene cara de promesa y que tiene todo el deseo de ver a Dios en su vida. Haga todo lo posible para que él se levante, para que ella tome la estafeta, no sea un estorbo, no sea un impedimento. Y lo más importante, no mate nunca a los mensajeros. Este mensaje quizás no sea para ustedes, es para los que están viendo a la distancia. Si eres de los que mata a los mensajeros, preocúpate a partir de este día. Porque después de este mensaje ya no podrás decir soy inocente. Y posiblemente habrán dos caminos: o Dios se te presenta como a Saulo, o el destino que está descrito en la palabra será para ti. Quizás esta es la hora en la cual Dios extiende un brazo de misericordia a ti, que te has pasado persiguiendo, vituperando, criticando lo que no entiendes, lo que no sabes de dónde salió, porque estás orgulloso de la tradición, de la historia, de la estructura de tu denominación. Hoy te digo, el reino de Dios está en movimiento. Y a nosotros como mortales no nos corresponde juzgar a Dios, porque acaso Dios, cuando venimos a Él, nos cuestiona, nos pregunta, nos reclama cómo llegamos. No, Él no dice nada, no nos cuestiona porque llegamos separados o endeudados o enfermos. Dios no nos dice yo no te recibo porque llegaste apestando a lo que antes consumías. Dios no te rechaza por como tú eres. Él quiere transformarte en una nueva criatura. El problema es que muchos creyentes sí quieren rechazar a Dios tal como Él es y no lo aceptan. Si hay una constante histórica en la vida del pueblo de Dios, es que Dios estuvo en movimiento. Dios no es aguas estancadas, Dios no es putrefacción, Dios no es muerte, Dios no es estancamiento, Dios no es letargo, Dios no es soñolencia, Dios no está muerto, Dios está vivo. Él habla, Él hace milagros, Él hace prodigios. El reino de Dios, como un ejército que avanza, está en movimiento a la conquista de nuevos territorios, procurando que el reino de Dios sea predicado en toda la tierra. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Que sirva como una semilla, Señor, en el corazón de tu pueblo, para ver hacia el horizonte y contemplar la gran tarea que tenemos por delante. Que si en el camino no tenemos lo que queremos humanamente, que no nos importe, porque hemos obtenido un premio, un galardón mucho mayor, y es ser considerados parte de los que edifican y construyen tu reino sobre la tierra. Amén y amén. Démosle un último aplauso al Señor.